La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el jefe de la recién establecida Guardia Nacional será un militar en activo. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que no hay restricción constitucional alguna para que el Ejecutivo pues proponga como nuevo jefe de este cuerpo de seguridad o como primer jefe de este cuerpo de seguridad a un militar en activo o en retiro. Y esta mañana, en la conferencia presidencial matutina, el secretario Durazo enfatizó que la Guardia Nacional, cuyo diseño constitucional fue aprobado por unanimidad, es una de las respuestas que ayudará a la recuperación de la paz y seguridad. Gran discusión sobre el tema de quién será el primer jefe de la Guardia Nacional. Ayer leíamos un muy interesante análisis realizado por Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, diciendo básicamente, pues, y si no, ahora se lo voy a preguntar, si comprendí bien lo que escribía, sí se puede desde el punto de vista legal, pero las evidencias de de un componente militar que domine a la Guardia Nacional, pues no tiene, desde el punto de vista de la experiencia mexicana en materia de combate a la inseguridad, pues mucho nuevo que ofrecer. Lo tengo en la línea telefónica, Alejandro Ope. Alejandro, te saludo, buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días al auditorio. Bueno, entonces, digamos, desde el punto de vista legal, entiendo, Alejandro, desde tu análisis, que no, realmente ese no es el tema. Pues sí puede nombrar un militar al frente de la Guardia Nacional, pero esa abre una serie de interrogantes y polémicas en las cuales a lo mejor no valdría la pena entrar. Así es, Pascal. En efecto, no hay una prohibición constitucional del nombramiento de un militar en activo como jefe de la Guardia Nacional. Eso estuvo en algunos proyectos previos a lo que se aprobó, pero no quedó. Entonces, en efecto, se puede hacerlo el presidente de la República. Yo siento de cualquier manera que es un error por varias razones. La primera es la siguiente. Mira, un militar en activo tiene como su superior jerárquico al secretario de la Defensa Nacional o al secretario de Marina en su caso. Uh -huh. Esto va a crear una suerte de mando céfalo en la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional le va a estar ubicada administrativamente en la Secretaría de Seguridad. Entonces, esto significa que su titular va a tener dos jefes. Por una parte, el secretario de Seguridad y por la otra, el secretario de la Defensa o el secretario Oye, de Alejandro, eso Marina. es incluso en el caso de que se diera de baja Incluso si tuviera licencia Ajá, o se fuese comisionado, sí. o sea, esa estructura jerárquica se mantiene. Uh -huh. Se mantiene. Ese tipo de mandos duales, ¿no? O de mandos bicéfalos, no ha dado resultados, ha generado problemas donde se ha intentado en los estados y en los municipios, ¿no? Eh, Esto debilita el control civil sobre la corporación, eh, genera líneas de responsabilidad cruzadas y puede generar conflictos interinstitucionales. Entonces, en ese sentido, no es necesariamente muy buena idea tener este tipo de arreglos. Segundo punto, es decir, esto le va a dar un sesgo militar aún mayor a la Guardia, ¿no? La Guardia Nacional se compondrá, según lo que ha señalado el secretario de Seguridad, por 35,000 elementos de la Policía Militar, 8,000 elementos de la Policía Naval y 18,000 policías federales. Es decir, de arranque el elemento civil está en minoría. Si esto se le añade un mando estrictamente militar, pues los civiles, particularmente los policías federales, pues van a estar en una condición de marginación dentro de la propia corporación y pudiera llevar esto a que abandonen en números importantes al nuevo cuerpo, ¿no? Entonces podríamos acabar con un estado de fuerza inferior al que comenzamos. Es un segundo elemento. Tercero, se está poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? El decreto de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional mandata que se apruebe en los próximos 60 días la ley orgánica de la Guardia Nacional. Y esa ley orgánica es la que va a determinar
los contornos institucionales de la nueva corporación, ¿no? Los requisitos de ingreso, los requisitos de permanencia, el régimen disciplinario, la estructura organizacional, etcétera. Sí, idealmente lo que uno quisiera es que el perfil del titular se ajustara a los contornos de la institución y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que la secuencia no es la correcta, ¿no? Cuarto punto. Ha habido ya muchos casos donde oficiales militares se han hecho cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, de los municipios o de las policías directamente. La evidencia sobre la eficacia de este tipo normalmente es mixta, ¿no? En algunos casos ha funcionado muy bien, en otros no tanto. Es decir, esta definición no se está tomando apelando a la evidencia existente. Si hay una evidencia, si el gobierno tiene evidencia sólida de que es preferible un mando militar, pues debería presentarla, y si no la tiene, debería producirla antes de tomar una decisión que es a todas luces muy importante. Y por último, hay un elemento político que valdría la pena considerar. Si bien en efecto no se está violando el texto el texto de la Guardia Nacional, el texto de la reforma constitucional, sí se está violentando el espíritu del acuerdo al que se llegó con la oposición y al que se llegó con las otras fuerzas políticas. Y que fue celebrado por mucha gente, ¿no? Así es, y que por eso llevó a la aprobación por unanimidad. Entonces, si se insiste en violentar el espíritu de ese acuerdo, ¿no? Que claramente iba en el sentido de tener un mando civil. Si se insiste en eso, en poner a un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, eso va a dificultar la cooperación hacia adelante entre el gobierno. Un desgaste innecesario, digamos, con la oposición. Y digamos, para otras reformas constitucionales que el gobierno quiere impulsar en los próximos 5 años, pues se va a dificultar la colaboración, ¿no? Yo creo que va a haber muchos, la oposición va a estar mucho más reacia a colaborar si siente que fue engañada, ¿no? Pues Alejandro, muy interesante tu análisis. Creo que era importante pues escucharlo y que lo conociera nuestra audiencia. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Pascal. Muchísimas gracias a la auditoría. Gracias, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad.